Buenas tardes para todos. El Centro Latinoamericano de Estudios Cubertinianos le da la bienvenida. Agradecemos a todos los conectados que han dispuesto de su tiempo para participar en este conversatorio. Hoy tenemos un conversatorio de lujo. Vamos a hacer una presentación oficial protocolar. Para ello voy a invitar al magíster Daniel Gustavo de la Cueva, que emite unas palabras de presentación y luego presentaremos a los disertantes que nos van a acompañar. No, muchas gracias, Dante. Muy buenas tardes para todos. Es un verdadero honor y un placer para el CLEC recibir a nuestra querida y directa amiga, la doctora María José Martínez Patiño de España, que en esta oportunidad nos acompaña también con el doctor Wilfredo Agredo Rodríguez y la profesora magíster Diana Jimena Martínez, ambos de Colombia. Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta oportunidad para unirnos en los temas que son de interés común, estos temas tan interesantes que se viven dentro del deporte moderno y que nos llevan a reflexionar justamente para dónde va el deporte, para dónde va el olimpismo, qué se viene en el futuro inmediato. Esta es la preocupación y es la intención del CLEC. Aprovecho también para agradecer a todos los miembros del CLEC de las distintas comisiones que han trabajado para hacer esto posible y a todos los miembros de la Junta de Administración y Junta Académica. Nosotros, y quería presentar específicamente nuestra labor para que nos conozcan un poquitito, somos los miembros del Centro Latinoamericano de Estudios Cubertinianos. Como decía nuestro viejo y querido maestro don Conrado Durantes, estos son el tipo de instituciones que trabajan en base a las 3D, a las tres letras D. Tres acciones que comienzan con la palabra D. La primera es difundir los ideales del olimpismo y de Pierre de Coubertin. La segunda es defenderlos a estos ideales. Y la tercera es denunciar. Si bien nuestras denuncias no serán judiciales, no tomarán la vía administrativa que pudiera llegar a corresponder, pero por lo menos dejar bien aclarado cuál es el punto que nos pone en un lugar distinto al que las cosas ocurren. Fíjense, ahora por ejemplo todavía se vuelve a debatir nuevamente si a los atletas olímpicos hay que pagarles o no. Está en plena discusión y hay discusiones por atletas, por federaciones. Estamos frente a un hecho reciente como los Juegos Mejorados, ¿no? Los Enhanced Games. O sea que nuestro mundo nos propone una serie de cambios importantísimos. Por eso, el CLEC básicamente hace dos cosas. Primero, leer a Pierre de Coubertin en la actualidad, no a fines del siglo XIX, no a principios del siglo XX. Y por último, situar a Pierre de Coubertin con sus ideas en los países que conforman el CLEC, con Costa Rica, Guatemala, México, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil y Argentina como miembros fundadores. Proponemos ver a Pierre de Coubertin situado en el mundo que nos rodea en la gestión deportiva, en los, en los, en los elementos que corresponden a la filosofía y a la forma de pensar de Pierre de Coubertin. Así que agradecemos muchísimo su presencia y vamos a tratar constantemente de vincularla con los ideales coubertinianos. Vamos a tratar de encontrar siempre un nexo y una relación con aquel señor tan innovador y tan inclusivo que inventó ni más ni menos los Juegos Olímpicos, dándole pie, y aquí vuelvo a la gestión, a la primera gran muestra de gestión deportiva del universo y a las incumbencias que tienen en toda nuestra actividad cotidiana. Así que muchísimas gracias y nuevamente agradezco de todo corazón a María José, a Diana y a Wilfredo. Gracias, magíster Daniel de la Cueva. Daniel es el encargado para América del CIPC y del Comité Pierre de Coubertin de Argentina. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Nelson Todd, vicepresidente del CIPC, Comité Internacional Pierre de Coubertin.
Hola amigos, hola a todos. Eh, en primer lugar pido disculpas por llegar así y ya pronto salir, pero no podría dejar de estar aquí para saludar a mis amigos, primero que organizan este evento siempre con la grandeza que Cobertán merece, lo merece. Y la grandeza primero por la organización, por el público y arriba de todo en este momento por los invitados. Así que saludo igualmente a los profesores Wilfredo, Diana, pero además de profesora, mi especial amiga María José. Así que es un gran honor tenerte aquí con nosotros, María y Wilfredo y Diana también compartir y escuchar, aprender con vosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Daniel, gracias a ti por seguir con este liderazgo en América Latina fantástico que haces con un dinamismo importante y que me llena de alegría también. Y Dante, ahí por coordinar esta estación de hoy, ya veo que tu mano está presente aquí también. Se ve alrededor ahí ¿no? El trabajo que haces, hombre. Qué alegría. María, un beso Un grande a ti. abrazo, un Cuídate abrazo, un mucho. abrazo. Maestro, Amigos, gracias, gracias, querido. grandes, Hasta siempre. vamos, Chao, chao, vamos chao. juntos. Un Buen evento saludo a para todos. todos mis guatemaltecos. Saludos, Guatemala, y a todos los que están Saludos, ahí. saludos. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Nelson también es el presidente del Comité Pierre de Coubertin de Brasil. Vamos a compartir unas pequeñas imágenes previo a hacer la presentación de nuestros disertantes. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, una nueva práctica corporal se instalaba en el contexto europeo e internacional: las prácticas deportivas. Surgían como una alternativa distinta a las diferentes corrientes gimnásticas del momento. Coubertin, quien fue un claro impulsor del deporte y la educación física en el contexto del siglo XX, trató de restaurar los Juegos Olímpicos y difundir el deporte moderno. Allí se enfrentó a numerosas resistencias, conflictos y tensiones. Estas fueron de carácter político, educativo, social, cultural e incluso deportivo. Algunas de las tensiones a las que tuvo que enfrentar se pueden resumir en la resistencia a los sistemas educativos tradicionales que privilegiaban la formación intelectual y académica, considerando el ejercicio físico como algo secundario y que se manifestaba en la oposición del modelo deportivo inglés que promovía estas prácticas organizadas como medio de formación moral. La comprensión limitada del olimpismo fue durante mucho tiempo un escollo que debió sortear el creador del movimiento olímpico. El deporte en el siglo XXI presenta nuevos desafíos, debates y problemáticas. Estas series plenarias, denominadas Menfervida, tienen como objeto provocar, reflexionar y rescatar los trabajos de enseñanza sobre la vida y obra de Pierre de Coubertin, especialmente en el contexto actual. Esta iniciativa responde a la responsabilidad académica del CLEC de contribuir al debate informado sobre problemáticas emergentes del deporte contemporáneo desde una perspectiva científica, interdisciplinaria y coubertiniana. ¿Cómo creen ustedes que Coubertin hubiera reaccionado a la luz de los conocimientos actuales? ¿Cómo interpretaría Coubertin el principio de igualdad, de justicia deportiva, de fair play, frente a los actuales debates sobre la participación de atletas transgéneros en el deporte olímpico? El tema de la intersexualidad pone en evidencia tensiones importantes entre biología, identidad y las normas sociales que regulan los cuerpos, y especialmente en el deporte de alto rendimiento.
En el contexto de los Juegos Olímpicos, los debates sobre criterios de elegibilidad y rendimiento atlético invitan a reflexionar sobre cómo se comprenden y regulan las distintas formas de corporalidad en este ámbito. Por lo tanto, para abordar este tema, contaremos con la participación de 3 eximios disertantes. Por un lado tenemos a la doctora María José Martínez Patiño, oriunda de España, atleta española de élite, especialista en pruebas de 100 metros con vallas y 200 metros lisos, directora del Centro de Estudio e Investigación Olímpica en la Universidad de Vigo, doctora en Ciencias del Deporte, investigadora con más de 100 artículos científicos escritos y ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Además, ha ejercido como asesora del Tribunal de Arbitraje Deportivo y es miembro actual de la Comisión de Género del Comité Olímpico Internacional. Actualmente asesora a diferentes comités olímpicos y gobiernos en materia de género, talento en el deporte y enfoque del deporte femenino. Para usted, querida doctora, un aplauso virtual. Muchas gracias. Además nos acompaña el profesor Aplaudan. Wilfredo Agredo Rodríguez, oriundo de Colombia, médico especialista en medicina del deporte, experto internacional en alfabetización y salud. Forma parte actual de una red internacional que analiza las repercusiones de las normativas olímpicas desde el ámbito personal y familiar. A su vez, es un destacado docente de la Escuela Nacional del Deporte de Colombia, conferencista a nivel internacional en diferentes países del mundo. Y por último, nos acompaña la profesora Dayana Ximena Martínez Arce, oriunda de Colombia. Es terapeuta ocupacional, magíster en ciencias biomédicas y magíster en alta dirección de servicio educativo. Actualmente cursa su doctorado en bioingeniería en la Universidad Autónoma de Occidente. Coordina el programa académico de terapia ocupacional en la institución universitaria Escuela Nacional de Deporte. Investigadora activa en las áreas de biomecánica y machine learning aplicadas al deporte. Como verán, tenemos 3 disertantes de primer nivel. Les agradecemos de todo corazón su participación y le doy pie a la doctora para que puedan empezar el conversatorio. Muy bien, Dante. Bueno, buenas tardes de España, buenos días todavía ahí en el continente americano. Bueno, en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, agradecer al magíster profesor Daniel de la Cueva, por supuesto a Nelson Todd, a usted, Dante, por la amable invitación, a CLEC, Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, por estas iniciativas que en definitiva son educar en tantos temas que en mi opinión es el legado de Pierre de Coubertin nos ha dejado y que actualmente, como bien has dicho, Dante, están en vigor y actúan como una caja de resonancia para comprender muchos aspectos de lo que es el movimiento olímpico actual y cuál es el camino, cuál es la tendencia, ¿no? Tengo que decirles, bueno, todos lo saben, ¿no?, que los Juegos Olímpicos, dentro de exactamente 13 días, el 23 de junio de 2026, habrán transcurrido 48.204 días desde que Pierre de Coubertin funda el Comité Olímpico, o sea, 132 años. O sea, y en más de 100 años, afortunadamente o no, seguimos teniendo controversias, también un poco en relación con la participación de la mujer en el deporte, ¿no? Seguimos cuestionando, seguimos poniendo a prueba a las mujeres. Yo creo que seguimos de alguna manera también poniendo obstáculos donde no tenía que existir obstáculos, ¿no? Y les habla una corredora de 100 metros vallas, que fíjense ustedes los obstáculos que yo he pasado en la vida, ¿no? Realmente el tema que hemos buscado junto con Dante y con todo su equipo es alfabetización, la importancia que tiene educar de alguna manera, ¿no? Entronca con lo que decía Pierre de Coubertin. Él no teorizó sobre la alfabetización en salud, en el sentido médico, del cual nos hablará el profesor Wilfredo después, ¿no? Sin embargo, la filosofía que tenía, en mi opinión, del olimpismo se relaciona, porque él entendía el deporte, y corrígeme ustedes, coubertinianos
del otro lado del Atlántico como un pilar educativo, como base de prevención, como un medio para democratizar el bienestar y buscar fundamentalmente lo que el movimiento olímpico exige hoy, ¿no? Un equilibrio entre el cuerpo, la voluntad, la mente. Y esto concuerda con los modelos actuales de alfabetización, de lo cual seguramente Wilfredo, que está mucho más versado que yo, podrá hablar dentro de un momento, ¿no? Yo tengo que hablar, y además tengo que hablar de un tema que a mí me preocupa realmente, ¿no? Y me preocupa porque hay una normativa actual del Comité Olímpico Internacional que es copia exacta de lo que la Federación Internacional de Atletismo ha empezado a aplicar, World Athletics lo empezó a aplicar, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta normativa, y para todos ustedes, hay que decir que a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, dentro de 2 años, se busca garantizar la equidad competitiva, proteger la categoría femenina, separar el sexo de la identidad de género, y la presidenta del Comité Olímpico Internacional anunció que la categoría femenina va a estar limitada a las mujeres biológicas, ¿no? Y bueno, y que la elegibilidad se va a determinar mediante un test de gen SRY, en el cual se busca de alguna manera, bueno, pues se basa, según la presidenta, en garantizar la equidad, la seguridad, la integridad. Pero obviamente esto ha tenido respuesta de otros colectivos porque realmente, bueno, pues no deja de ser de alguna manera una injerencia. ¿Y qué pasa con las atletas que den negativos? No habrá ningún problema, pero ¿qué pasa si el gen es positivo y quién podrá participar? Yo quiero poner encima de la mesa una cosa muy importante. Esto no tiene nada que ver, con todos mis respetos, del tema trans. No podemos meter dentro del mismo análisis el tema de deportistas trans y un tema médico, que Wilfredo como médico luego nos va a poder hablar, ¿no? Entonces, claro, lógicamente ha habido respuesta de diferentes colectivos, de diferentes asociaciones médicas, diciendo que esta normativa que se va a aplicar por primera vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles es complicado. Por ejemplo, se ha logrado algo muy importante, que tengo que decirlo. Las mujeres que tengan cromosomas XY, pero que tengan insensibilidad a los andrógenos, podrán participar. Yo siempre quiero ver el vaso medio lleno, no medio vacío, medio lleno. Y es algo muy, muy importante. Pero tenemos que decir, porque hay muchísima gente joven, que desde la década de los años 60, el Comité Olímpico, las federaciones internacionales ya han utilizado pruebas para analizar a las mujeres. Algunas, como este gen, que se ha utilizado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ha supuesto trauma, ha supuesto estigmatización para las atletas y las familias. Y me pueden preguntar ustedes, pero bueno, vamos a ver, ¿a qué se deben estos controles? ¿Por qué se hacen estos controles a las mujeres? Y alguno me preguntará, ¿y por qué no a los hombres, no? Bueno, el propósito inicial de estas pruebas era desenmascarar a hombres que podían participar con mujeres, y bueno, porque las atletas femeninas muy musculadas siempre ha sido motivo de preocupación para los dirigentes deportivos, ¿no? Entonces, claro, estas pruebas que ahora ha puesto en marcha la Federación Internacional de Atletismo, que han sido recogidos, hay evidencias que dicen que no hay datos científicos aceptables sobre la ventaja del rendimiento deportivo de mujeres con desarrollo sexual diferente que poseen este gen. La profesora Diana nos va a hablar de una normativa que había espectacular y muy trabajada del Comité Olímpico Internacional de inclusión, diversidad, dando la oportunidad dentro del espíritu del movimiento olímpico, dando oportunidad a que todo el mundo tuviera su lugar, ¿no? Y ahora realmente, aunque se dice que las pruebas son sencillas, muy fáciles de administrar, que van de alguna manera a preservar la dignidad, la privacidad, la confidencialidad, yo personalmente no me lo creo. Y hablo de una mujer con 30 o 40 años, o sea, la dignidad, bueno, está por ver, ¿no? Pero el tema de la privacidad es muy complicado.
Estamos hablando de más de 200 países. En el momento que una deportista vaya a competir y falle este tipo de test, o sea, ¿cómo mantienes la confidencialidad? Y lo que me preocupa, que es algo que yo le he comentado al Comité Olímpico Internacional, a la directora médica recientemente, había que crear un observatorio. Si yo implanto una nueva norma que va a afectar a muchas mujeres, puede haber problemas éticos. Entonces, al igual que el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, los Juegos Olímpicos, dentro de los propios Juegos, resuelven los conflictos que pueda haber muy rápidamente, que haya un observatorio ya en Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos, para resolver este tipo de conflicto, de problemas éticos que se derivan de la implementación de estas pruebas. A mí me preocupa, son más de 200 federaciones, de comités olímpicos nacionales, y bueno, realmente es complicado, ¿no? Y luego hay otra cosa, aunque no quiero extenderme demasiado, Dante, pero está el consentimiento informado, hay gente muy joven, es decir, ¿qué ocurre? O haces este tipo de prueba o no vas a competir. O sea, entraña dentro de un espíritu que no tiene nada que ver con el espíritu olímpico, o sea, entra dentro de un contexto muy coercitivo. O te haces la prueba o no vas a competir. O sea, y estamos hablando de gente que son muy jóvenes, no deja de ser un examen médico. Tú el momento, y está aquí el profesor Wilfredo, que es médico, el momento que tú le das una muestra de saliva, no de sangre, de saliva a alguien, puedes saber prácticamente todos sus antecedentes de tal, las enfermedades que puedes tener o no. Y claro, son pruebas genéticas que realmente es complicado, ¿no? Y luego, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la confidencialidad. ¿Cómo yo puedo, o sea, una persona queda inhabilitada para una competición que no ha podido demostrar que tiene insensibilidad a los andrógenos, que es una ventaja deportiva no demostrada todavía? Y bueno, yo me preocupa las adolescentes, ¿no? Las niñas que están menores de edad, que tienen que someterse a una prueba genética, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la medallista más joven de Campeonato del Mundo, Saliva Socio, tenía 15 años en el momento de competir. O sea, ella seguramente no tendrá ningún problema para pasar los controles, pero ¿qué pasa con algunas niñas que no tienen capacidad legal para dar su consentimiento informado? Y todo esto a mí personalmente me preocupa, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que nadie ha elegido los genes que tiene. Y Wilfredo, que hemos hablado muchas veces, el profesor Wilfredo y yo, nadie elige la genética que uno tiene. Entonces tenemos que tener la sensibilidad para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, con gente de 13 años, 14 años, 15 años, y luego tienes que demostrar ante un responsable médico, bueno, pues, oye, pues vale, yo he dado, mi gen es positivo en SRY, ahora tengo que demostrar que no tengo ventaja deportiva, que tengo insensibilidad total a los andrógenos, pero ¿qué ocurre si tienes sensibilidad parcial? ¿Cómo haces una exploración clínica en países que no tienen medios ni desarrollo médico para poder hacer todo eso, como seguramente explicará el profesor Wilfredo? Yo realmente estoy preocupada, y aparte creo que, al igual que otros colegas de otros países donde se está debatiendo muchísimo esto y hay publicaciones científicas donde hemos participado, va a haber mucha controversia y mucho debate. Y yo realmente estoy preocupada. ¿Qué diría Pierre de Coubertin? Pues realmente, él en principio no le gustaba que las mujeres empezaran en la competición. Eran otros tiempos, eran hace más de 100 y pico años, ¿no? Hace más de 130 años. Pero seguramente respetaría sin lugar a dudas la diversidad que hay dentro de la condición humana. Y esa diversidad nos podemos maravillar de ver un diamante, de ver algo extraordinario que es único en la Tierra, y sin embargo luego ponemos problemas cuando hay tanta diversidad en el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opina mi colega, el profesor Wilfredo, ¿no? De todo esto. Le quiero dar la palabra para que no sea tan monótono, ¿no? Mi intervención, aunque comentaré algo más de todo esto, ¿no?
Sí, primero que todo quiero agradecer a Dante, al profesor Cuevas, a todos los organizadores de este conversatorio por su invitación. Me alegra muchísimo estar aquí y saber que tengo algunos amigos argentinos, pero me agradaría muchísimo tener muchos más amigos argentinos de los que ya tengo. Es un gusto estar con ustedes. Lo primero es que estamos hablando de un problema que es no solamente médico, sino que es un problema social. Y para mí el elemento central es que hablamos de personas. Así como antes de hablar de pacientes, antes de hablar de atletas, estamos hablando de personas, ¿sí? Y alrededor de una persona, entonces hay elementos de juicio de tipo moral, de tipo social, de tipo político, de todas las condiciones a las cuales nosotros estamos abocados. Aunque lo miremos desde el punto de vista biológico, aparecen otras inquietudes alrededor de lo que nosotros conocemos, y lo que nosotros conocemos para mí parte de la información que yo obtengo, ¿sí? Y cuando yo tengo una información, los estudiantes que están en formación, todos los que estamos aquí, que ya hemos pasado por procesos, sabemos que el primer punto clave para nosotros es saber de dónde sale esa información, es decir, cuál es la fuente de esa información, qué tan confiable es la fuente de esa información, ¿sí? Entonces es un elemento clave cuando estamos en un proceso de aprendizaje. Recibimos información con la cual nos estamos formando, pero la primera pregunta que yo me hago siempre es, ¿cuál es la fuente y qué tanta confiabilidad tiene esa fuente? Por una razón básica que todos conocemos, y es que de allí pueden derivarse sesgos, ¿sí? Que es lo que nosotros podemos encontrar alrededor de una persona en cualquier condición o alrededor de un atleta. Y lo otro que hace algún tiempo ya alguien que a mí me gusta mucho repasar y leer, fue un premio Nobel que hablaba de sesgos y de ruido. Y hoy en día escuchamos más ruido que sesgos. Hay una diferencia entre el ruido y el sesgo, ¿sí? Los sesgos para nosotros en el deporte están relacionados con lo que hemos aprendido a través de la experiencia y del empirismo y que creemos que funciona así. Entonces todos sabemos el sesgo que hay alrededor de ciertos deportes, con ciertas razas, con ciertas condiciones socioculturales, y después la ciencia ha demostrado que era más un mito que creció, se desarrolló, se convirtió en un sesgo que una realidad. Les pongo un ejemplo que todos hemos escuchado en algún momento. Por ejemplo, en el baloncesto profesional, antes se consideraba que para llegar a ser un muy buen jugador de baloncesto había que nacer en un barrio muy pobre y crecer en un barrio muy pobre, porque los primeros y mejores jugadores venían de allá. Hoy en día sabemos que eran unas condiciones que determinaban ciertos desarrollos, pero que no tenía una realidad con una base científica. Entonces, a partir simplemente de el empirismo, de lo que vemos, escuchamos y repetimos, nos formamos ideas que después la ciencia nos demuestra que no era así. Es decir, hay aspectos que sí pueden estar relacionados con lo que nosotros al final llegamos a hacer. En este caso, hablamos de atletas que van a llegar a un desarrollo de un nivel olímpico o no. Y allí entonces aparece una analogía que me parece interesante a mí, y es que todos nacemos con un software, y ese software es el que está en los genes, y todos tenemos un hardware que es nuestro cuerpo. Pero al igual que con un computador, que podemos tener el mejor hardware, ¿cierto? Si el software no está de acuerdo con él, pues el hardware no va a funcionar bien. O incluso podemos tener un hardware con todas las aplicaciones, con todas las condiciones que puede tener, pero nunca le sacamos provecho porque simplemente por alguna razón X o Y no lo usamos. Entonces, esos son los genes para nosotros. Los genes para nosotros es el software donde está escrita la información que podemos utilizar o no, ¿sí? Que se puede expresar o no. Y esa expresión, la biología nos está mostrando cada vez más que depende de las circunstancias en las cuales yo crezco, me desarrollo y vivo. Es lo que hoy en día se conoce desde el punto de vista técnico como el exposoma. El exposoma es el ambiente al que yo estoy expuesto, mi familia, mi educación, mis amigos, el barrio donde vivo,
todos los estímulos que yo tengo me van a modificar o no ese software o esos genes que se pueden expresar o no, sea para una enfermedad o no. Ahí aparece entonces el concepto de los genes para responder brevemente a la pregunta que hace María José, y es que una persona puede tener genes homocigoto, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, y en su familia pueden ser homocigotos para la enfermedad de Alzheimer, tener el par de genes con los cuales tendría una probabilidad aproximadamente del 60% de desarrollar Alzheimer. Pero hay personas que aún teniendo eso nunca llegan a desarrollar Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque el exposoma, es decir, cómo vive, qué hace, qué come, cómo duerme, todo esto determina que al fin esos genes se expresen o no. Con esto quiero dejar ahí planteado y una conclusión, y es que los genes no determinan lo que somos. Los genes tienen un potencial de expresarse o no, pero cómo nosotros después, durante nuestro transcurso de vida, hacemos cosas a favor o en contra, depende de que desarrollemos ese potencial, porque allí entonces viene el debate con un gen en particular que todos ustedes ya lo habrán leído, visto, que es el gen que ya mencionaban, el SRY, ¿cierto? Que determina la diferenciación hacia hombre o mujer, ¿sí? Y que hay algunas personas que nacen siendo mujeres, pero que tienen el gen, ¿cierto? Entonces, en el cromosoma Y, pero eso, al igual que con las condiciones de salud, no está determinando quién yo llegue a ser como atleta. ¿Por qué? Porque detrás de eso viene una complejidad biológica, y lo que se está haciendo hasta ahora, desde mi punto de vista, es que algunos entes deportivos están reduciendo, es decir, tiene un enfoque reduccionista de decir por este gen, entonces esta persona no puede participar porque va a tener un desempeño igual que el de un hombre, ¿sí? Y resulta que el desempeño no depende de un gen, al igual que las enfermedades no dependen de un gen, depende, eso es multifactorial, tiene una complejidad biológica que va a depender de a qué estoy expuesto yo. Y aún así, como lo mencionaba también María José, hay otros factores determinantes para que incluso teniendo el gen puede que no funcione como es. Y el ejemplo, porque al final todo se reduce a decir cuánto tiene de testosterona, ¿cierto? ¿Cuánto tiene de testosterona para saber si es hombre o es mujer? ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que tenemos desde el punto de vista biológico y hormonal, niveles 10, 20 veces mayor que otras, pues nos identificamos biológicamente como hombres desde el punto de vista hormonal, ¿cierto? Las mujeres tienen 10, 20 veces menos niveles de testosterona con los hombres, y pues ya sabemos que sí hay una relación clara entre desarrollo de la fuerza y testosterona, ¿sí? Por eso también lo sabemos, la testosterona es un medicamento prohibido, ¿cierto? Porque es un medicamento que sí puede potenciar el desarrollo de fuerza cuando yo lo uso en niveles elevados. Pero también tenemos el caso que es la complejidad biológica de personas que tienen niveles normales de testosterona y su cuerpo no responde a la testosterona y no desarrollan lo que la testosterona podría desarrollar. Es la analogía de tener una llave, pero tener una cerradura en la cual esa llave no funciona. Es decir, los receptores de testosterona hay personas en los cuales no funciona, en hombres y en mujeres. Hay hombres que tienen niveles de testosterona normales, pero esta no tiene la función que tienen otras personas. Entonces tampoco es un hecho sine qua non de que si yo tengo niveles de testosterona normales, voy a tener características de hombre. No, porque puede que la biología me diga que no funciona. O el caso más complejo, que es las personas que tienen el gen, ¿cierto? El SRY, pero la testosterona no tiene el efecto que tendría en otra persona porque la complejidad no determina que eso es una relación lineal. Es decir, niveles altos de testosterona definen el rendimiento de una persona. No, no es tan fácil de decirlo así. Por eso allí hay una zona gris que todavía no ha sido resuelta. Yo creo, Wilfredo, que has explicado maravillosamente bien. Yo sé que además desde tu perspectiva como humanista, no solamente como médico, sino como humanista, hay que tener en cuenta de que hay, la biología es tan diversa
que es posible. Cuando estabas hablando me acordaba de Duty Chand, una atleta de la India que yo estuve en el TAS, en el Tribunal de Arbitraje, como experta para hablar de su caso y de su tema y tal. Esta atleta no ha sido ni finalista en unos Juegos Olímpicos. ¿Ustedes se imaginan una atleta de la India que sale en los periódicos de su país, que tiene cromosomas que no le corresponden o tiene hiperandrogenismo o lo que sea o tal? ¿Ustedes se imaginan el problema que ello supone y tal? O sea, es que no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. O sea, no nos damos cuenta de lo perjudicial, lo que supone una estima y una vergüenza de que datos médicos sean expuestos de esta manera en un periódico. O sea, y luego hay otra cosa importante, cuando el profesor Wilfredo estaba hablando y que tenemos que tener en cuenta. Dejemos que los médicos tomen decisiones. Dejemos que los médicos tomen decisiones y que hablen de la medicina. Pero no dejemos que los gerentes, los periodistas, los políticos sean los que marquen una hoja de ruta de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Debemos de ser consecuentes. No habrá seguramente muchos casos en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos del mundo, pero al que le toca y salga públicamente supone una vergüenza que derivan de estas regulaciones, y estas consecuencias debemos de tenerlas en cuenta. Me acuerdo de Caster Semenya, la atleta sudafricana Caster Semenya, que ha tenido que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender no solamente de volver a competir, que ya nunca más va a poder competir, pero imaginémonos esta deportista que fuera de otro país, pues a lo mejor ya no habría caso Caster Semenya. A mí lo que me preocupa, y yo asesoro, como he dicho antes, el profesor Dante, a muchos gobiernos, algunos de ellos de Iberoamérica, de otros países, que todos los casos muchas veces son del South global. No veo casos de ninguna canadiense, ninguna británica, alemana, tal, porque están muy protegidos tanto por la ley de protección de datos como que es impensable, no permite su sistema que salga un nombre de una persona. ¿Ustedes se creen de verdad que estos casos de intersexualidad o de desarrollo sexual diferente no lo hay en todos los países? Miren, un caso cada 20.000. Si somos en torno a 10.000 millones de seres humanos, pues los de matemáticas, que ahí tenemos muchos de matemáticas, que hagan la cuenta. ¿Cuánta gente con diferencias en el desarrollo sexual puede haber en este momento en el mundo? ¿Cuánta gente se va a dedicar al deporte? Entonces, claro, yo realmente estoy preocupada por las niñas, preocupadas por ese daño que se puede hacer, bueno, que es previsible y es injustificable, ¿no? Y yo creo que la profesora Diana, que la tenemos ahí un poco abandonada, nos va a comentar una normativa que era maravillosa, de verdad, que era maravillosa, que protegía a las deportistas, que era inclusiva, que protegía la diversidad y que ella ha hecho un análisis maravilloso que va a comentar. Yo creo que nos va a arrojar un poco de luz, ¿no? Antes de que haya un poco más de debate, ¿no? Como Dante, yo no sé si estoy de alguna manera... No, doctora, impecable, súper claro, así que le agradezco que sigan bajo esa tónica. Ya, vale, perfecto. Pues yo creo que Diana nos puede explicar. Hace unos años había una normativa del Comité Olímpico Internacional muy trabajada, de verdad, en los tiempos del antiguo presidente Thomas Bach, que estaba muy preocupado no solamente de los casos de intersexualidad, sino también de los casos que había de intentar integrar también a los deportistas trans con unas condiciones muy concretas. ¿Vale? Porque hay que separar, son dos ramas diferentes, pero que todo el mundo tiene sus intereses para participar en los juegos, y un interés lícito para poder participar. No podemos mezclar, pero de alguna manera tenemos que exponerlo tal y como son las cosas. Y la profesora Diana seguramente podrá comentarnos de alguna manera cómo son las cosas, ¿no? Sí, profesora. Sí, doctora. Como usted lo está mencionando, fue exactamente en el año 2021, el 2021,
Cuando el Comité Olímpico Internacional lanza el marco sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales, y en ese momento lo que buscaba era volverse esa sombrilla, proteger y ser un punto de partida para que toda persona, óigase bien, toda persona pueda ejecutar el derecho a practicar un deporte sin discriminación, respetando varias cosas. Lo primero, su salud, su seguridad y la dignidad. Este marco estaba siempre enfocado en el respeto por los derechos humanos y eso no lo podemos perder de vista. Y este documento, si bien tiene unos principios y unos objetivos, buscaba también respetar que todos los deportes tienen unas particularidades y en ese sentido pone entonces esa sombrilla buscando que las federaciones y las organizaciones deportivas puedan generar puntos para poder establecer unos criterios de elegibilidad para la competencia. Entonces, es así como no se convierte como tal en una norma totalmente explícita, sino que es eso que protege al deportista. Entonces, en el 2021, teniendo una mirada hacia adelante de los Juegos Olímpicos de Tokio, para que lo recordemos, estábamos en pandemia, permite entonces hacer unos desarrollos. Y yo lo que quiero mostrar y empezar a evidenciar es que estos 10 principios que se lanzan en el marco empieza a tener unas controversias con el tiempo y en particular con algo que mencionaba la doctora María José, es con una política que salió en marzo de este año y es la política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, que se dispone a ser ejecutada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, teniendo como este punto de partida, voy a empezar con los 10 principios y vamos a empezar a hacer un análisis de lo que ha transcurrido de Tokio, París y lo que nos espera a futuro para que tengamos unos puntos de discusión. Lo primero entonces es que se lance en este marco el principio de inclusión y es que todas las personas, independientemente de su identidad de género, de su expresión o de sus variaciones sexuales, deben poder participar en el deporte con seguridad y sin prejuicios. Entonces, cuando vemos Tokio, encontramos que 48% de las personas fueron atletas, mujeres, ¿sí? Y cuando vemos París, ya encontramos una paridad histórica que es el 50-50, es decir, 5.250 deportistas mujeres participaron en París. Ya cuando vemos las pruebas, encontramos que en Tokio se tuvieron 18 pruebas mixtas y en París se tiene que 28 de 32 deportes tuvieron plenitud de igualdad. Ahora bien, entendiendo que el COI quería dar más visibilidad en los procesos de inclusión, se optó por la inclusión de las mujeres en los procesos de inauguración. Entonces, en Tokio, el 91% de las delegaciones tuvo una mujer como abanderada, mientras que París tuvo el 96% como mujer abanderada. En este principio encontramos un avance en el tiempo que esperamos que continúe para Los Ángeles pues en los próximos Juegos. Ahora, pasando a otro principio, uno que se enmarca en la prevención de daños, se tiene que su definición, parte del bienestar físico, psicológico y mental de los deportistas, debe ser una prioridad a la hora de establecer los criterios de elegibilidad. En Tokio se hace todo un protocolo de Safe Sport para que se pueda garantizar ese entorno deportivo seguro, que sea libre de acoso, libre de abusos y de cualquier forma de violencia, sin importar cuál sea. Se implementa entonces un proceso de salvaguardia que es basado en la alfabetización o en la educación como tal, donde se busca que las personas que son parte de Safe Sport puedan estar educadas para brindar acompañamiento a los deportistas dentro de sus procesos, ¿sí? Y entonces, en particular en Tokio, vuelvo y repito, teniendo en mente lo que ocurrió en pandemia, se propició un espacio para la protección en particular de la salud mental de los deportistas. Viendo ya París, encontramos un número de oficiales de salvaguardia que están certificados en 99 países.
y que además se empieza a consolidar este proceso para garantizar esa prevención de daños en los deportistas. Y tenemos 197 comités olímpicos nacionales que ya tienen implementado como tal la revisión de salvaguardia. Este principio de prevención y daños también tiene un avance que esperamos en el tiempo continúe. Ahora bien, otro de los principios es el de equidad. Cuando las organizaciones deportivas como tal deciden establecer esos criterios de elegibilidad, deben hacerlo para brindar, primero, que el deportista esté confiado de que ningún deportista tiene una ventaja competitiva que sea injusta y que ésta sea desproporcionada. Cuando vemos Tokio y lo que ocurrió allí, encontramos que 6 federaciones internacionales lograron una participación igualitaria por primera vez. Entre estas encontramos, por ejemplo, la halterofilia, ¿sí? Y también dentro de la equidad, antes veíamos que las competencias de mujeres estaban transmitidas en horarios que no eran como el prime time, es decir, que eran o muy temprano en la mañana o era un día en semana, pero para Tokio ya empezaron a ajustar esos calendarios para poder equilibrar esa visibilidad deportiva hacia las mujeres. Y en París se tuvo que, la prueba de maratón femenina se disputó en la clausura y fue un, digámoslo así, como un hito, porque por primera vez se llevaba esta competencia en un momento que era muy especial para los Juegos Olímpicos. Y otro de los puntos de equidad que se destacan en París fue que los deportes de combate se alternaron en esta ocasión por peso y no por género, es decir, los hombres todos no quedaron hacia una jornada específica y las mujeres hacia otra donde generalmente las personas no iban, sino que lo distribuyeron para poder garantizar esa equidad dentro del proceso. Entonces, este principio de equidad también se convirtió en un avance de ese marco en el transcurso del tiempo que se analiza. Ahora bien, otro de los principios es parte de las revisiones periódicas. En ese marco se pone de manifiesto que los criterios para hacer el proceso de elegibilidad deben estar sujetos a una revisión que esta debe ser periódica y que debe reflejar cualquier avance ético, cualquier situación asociada a derechos humanos, cualquier actualización jurídica, científica o médica. En este sentido, en Tokio, 21 de los objetivos que estaban dispuestos en ese marco se definieron para poder establecer unos parámetros claros de esas revisiones periódicas. Y de allí salen unos indicadores clave de rendimiento y un sistema que permite monitorear este marco como tal. Y se lanza una periodicidad en las encuestas bianuales para poder establecer cómo va ese proceso y convertirlo en un asunto dinámico, un asunto de datos que sean datos vivos. En París se lanza el informe de progreso que se hizo entre el 2021 y el 2024 y se muestra un avance de 17 de los objetivos que se lanzaron en Tokio. Y se lanza también un sistema de impacto en abril del 2024, con lo cual se busca hacer procesos de mejoramiento dentro del marco. Esto se muestra también como un avance. Sin embargo, ya pasando a los puntos de los principios que nos empiezan a inquietar a nosotros y por eso estamos aquí en este punto de controversia, está el principio de no discriminación. El marco en el 2021 muestra que los criterios de elegibilidad deben establecerse de manera que no se excluya a los deportistas en función de la identidad de género, su apariencia física, que es algo que estaba mencionando la doctora María José cuando hablaba de unas personas que son musculosas, o sus variaciones sexuales. En Tokio se eliminan las restricciones relacionadas con los exámenes de testosterona. Y en París hay un asunto que llama a la controversia general porque en boxeo el Comité Olímpico Internacional elige o muestra elegibilidad con 2 boxeadoras, una de Argelia y una de Taiwán. Pero esta decisión fue cuestionada por la Asociación Internacional de Boxeo.
lo cual pues fue bastante televisado, hubo comentarios muy graves con respecto a la integridad de las deportistas y esa situación pues pone en tela de juicio muchos asuntos que llevan a que la parte médica y los que deberían tomar las decisiones con la parte deportiva pues no sean de una u otra manera como tan bien vistos. Hay unas directrices de representación igualitaria aplicadas en este punto en París y algo que nos pone entonces a nosotros como en ese sinsabor es que la política del 2026, que como les recuerdo, se acaba de lanzar en marzo, muestra que hay una exclusión de la categoría femenina a mujeres intersexuales que tengan el gen positivo SRY. Y esto constituye una exclusión basada en variaciones sexuales y que pone en tensión directa con este principio todo lo que se ha venido trabajando en el marco. Es decir, es como tener una situación que no va a la misma vía, sino que por el contrario se choca, ¿sí? El proceso de discriminación o el principio de no discriminación con la política del 2026. Entonces, este punto es un punto de controversia total. Tenemos otro principio dentro de este marco del 2021, que es un enfoque que se centra en las partes que están interesadas en el proceso como tal. Y en esto las organizaciones deportivas deben consultar a una muestra que sea representativa de deportistas que puedan verse afectados por los procesos que se están estableciendo dentro de cualquier proceso como tal normativo, ¿sí? En Tokio, como ya se tenía el marco, se ejecuta y se pone en consulta a deportistas, federaciones y expertos en derechos humanos, jurídicos y médicos. Y en París se continúa con el proceso, pero como en uno de los puntos del marco se solicita que hayan foros de proceso educativo, de alfabetización, entonces empiezan a darse espacios de una u otra manera poder retroalimentar cómo se está haciendo este marco normativo. Sin embargo, para París hay un punto importante que debemos tener en cuenta y es que algunos atletas intersexuales no fueron como una voz fuerte y no fueron sus discusiones y sus peticiones recibidas. El impacto que tenemos con respecto a la política del 2026 es que el COI indica que consultó a los atletas para la construcción de esta política, pero las deportistas con intersexualidad refieren que no se tuvieron en cuenta para poder tomar este tipo de decisiones y por lo tanto perciben que están directamente afectadas. Entonces, este principio de enfoque centrado en las partes interesadas también entra en controversia a partir de la política del 2026. Otro principio es de ninguna presunción de ventaja, es decir, es desde el punto de partida que no se debe impedir a ningún deportista que pueda competir sin que se vea evidentemente un motivo de ventaja competitiva, injusta, que ésta esté verificada o que esté plenamente percibida. En Tokio y en París, los atletas compitieron sin restricciones basadas en presunciones. Sin embargo, con la aparición de la política del 2026, se presume que hay ventaja porque hay una presencia del gen SRY, sin que esto sea una evidencia fuerte y de peso que demuestre como tal que haya una ventaja deportiva, con lo cual este es otro punto de controversia y de mucha discusión dentro del ámbito. Otro de los puntos y de los principios es el enfoque basado en la evidencia. Este busca que todos los procesos que se lleven a cabo de investigación tengan una base sólida que esté revisada por pares y que demuestre claramente que hay una ventaja como tal en la parte competitiva, que es injusto y que es desproporcionado. En Tokio y en París, cuando se presentaron algunas situaciones, se exigió evidencia revisada por pares.
Sin embargo, para los procesos asociados a la política del 2026, lo que se está discutiendo actualmente es que los estudios que apoyaron esta política muestran problemas asociados a su parte metodológica y a los conflictos de intereses, con lo cual este principio también queda en controversia. El otro principio, y ya para ir terminando de los 10 que tenemos dentro del documento del marco del 2021, es la primacía de la salud y la autonomía corporal. Y este es un punto bastante difícil y asociado a lo que mencionaba la doctora María Isabel con respecto a los menores de edad. Los deportistas nunca deben ser presionados para poder someterse a ninguna intervención médica que no sea completamente necesaria. Y los criterios no deben incluir aquellos exámenes que estén asociados a la parte ginecológica o que sean invasivos y destinados a determinar el sexo. En Tokio y en París se prohibió este punto expresamente en los exámenes ginecológicos, invasivos o cualquiera de sus características o de su tipo. Pero en la política del 2026 hay una situación y es que se impone casi que un cribado genético. Entonces es como decir, o se lo hace o no puede participar. Y esto también puede derivar en los procesos clínicos invasivos para poder entrar a comprobar la sexualidad de los deportistas. Entonces, nuevamente es un punto de contravía con respecto al marco que ya se había establecido. Y también un punto de controversia. Entonces, teniendo todo el panorama, ya vamos entendiendo que la base y esa sombrilla en realidad ya no está dando como tanta sombra y tanta protección, porque nos encontramos con una documentación que a Los Ángeles empieza a ser un poco nublada para lo que queremos, que es ese proceso de equidad. Y como último principio está el derecho a la intimidad, que era otro de los puntos que mencionaba la doctora María José. Y es que las organizaciones deportivas deben preservar la intimidad de las personas afectadas. En París se vio esto con el caso que les mencionaba de las boxeadoras, porque se expuso la vulnerabilidad en la protección de la privacidad, sobre todo con los medios. ¿Cómo va a impactar esto con miras a la política del 2026? Esto ata el resultado del cribado genético que se debe hacer y pone como en tela de juicio la elegibilidad pública, es decir, como lo mencionábamos anteriormente, si una deportista arroja de manera positiva en este gen, ¿cómo vamos a hacer para poder brindarle protección y confidencialidad en el caso de la deportista? Eso es imposible de garantizar. Entonces, de los 10 principios, en total, 6 están en controversia por la nueva política del 2026 y nos pone en una mirada de lo que va a pasar en Los Ángeles. Ahora, hay algo muy valioso y es poder hacer un trabajo interdisciplinario. Como lo mencionaban en mi presentación, yo soy terapeuta ocupacional, pero también debo entender cuáles son las dinámicas de los datos de manera general. Mi fuerte son todos los procesos de análisis contextual del deporte y analizar esa información del rendimiento, del contexto, de la salud, con miras a poder desarrollar modelos de inteligencia artificial asociados a Machine Learning, pero entender cómo todo esto, cómo toda la base no le está garantizando ciertas acciones a los deportistas que permitan estar tranquilos, lleva a que también nosotros tengamos que mirar esos datos, como lo decía el profesor Wilfredo, con la mirada del sesgo, ¿sí? De cómo hay diferencias puestas en que un deportista que evidentemente no tiene la potencia no debe ser evaluado, pero la que tiene una capacidad muscular, una potencia explosiva y demás, puede ser señalada y puede entrar a este proceso y que aún más, como lo mencionaba la doctora María José, es de ese sur global, lleva a que haya todos unos asuntos puestos en la protección que pueden ser vulnerados. Dentro de las cosas que encontraba era que cuando un deportista se enfrenta a una situación como esta,
debe contar no solamente con los procesos de evaluación del gen, sino que también debe estar acompañado por la parte deportiva, la parte legal y demás. Y esto convierte el asunto en algo que no se enfoca en lo que era el principio del marco normativo, que toda persona tuviera el derecho de practicar el deporte sin discriminación. Vuelvo a retomarlo, respetando su salud, su seguridad y dignidad. Entonces, es un llamado a poder encontrarnos como grupo interdisciplinario para poder establecer lo que mencionaba la doctora María José, en observatorios que permitan apoyar el deporte, apoyar la competencia, pero con una manera más como se tenía en el marco del 2021. Muy bien, yo creo que profesora Diana, que nos ha expuesto, yo no sé si estamos aburriendo o no a toda la gente que tenemos al otro lado del Atlántico, pero por ejemplo aquí estoy viendo en el chat que el COI declara principios de inclusión, equidad, salvaguarda, no discriminación, pero según la presión social, científica y mediática. O sea, el trabajo de las federaciones, la educación que estamos haciendo ahora, vamos, yo creo que ámbitos como este de reunirnos, de poder hablar, de poder, de alguna manera, es lo que va a producir transformaciones en la gente, un pensamiento creativo de poder analizar lo que es justo o no. Si ponemos encima de la mesa controversia, por ejemplo, la Federación Internacional de Medicina Deportiva, que obviamente es un organismo muy importante y considera que el enfoque que se le está dando no es correcto. Faltan pruebas de solidez y que un examen genético a todas las mujeres y tal es muy complejo y que el gen no es una herramienta y no determina resultados relevantes. Hablamos de rendimiento deportivo, o sea, ¿qué es tener ventaja deportiva? ¿Qué es tener ventaja deportiva? En algunas de las reuniones, y me gustaría que ustedes lo buscaran en internet, hay una deportista china de baloncesto de 18 años que mide 2,20. 2,20, o sea, con hacer así ya encesta. Es tener ventaja deportiva. Obviamente tiene mucha más ventaja deportiva que una persona de 1,90. O sea, una persona que tenga todos los medios a su alcance para poder entrenar, buenas condiciones, ya tiene ventaja deportiva. Lo que más preocupa a la Federación Internacional de Medicina y Deporte es lo que comentaba el profesor Wilfredo y la profesora Diana, los desafíos éticos y prácticos de las pruebas obligatorias, el consentimiento informado, la confidencialidad y luego el acceso desigual que hay desde el punto de vista psicológico, médico, la atención al deportista. Yo creo personalmente que tenemos que intentar que las decisiones políticas, que a los políticos les encanta meter la mano en todo y opinar de todo, continúen de alguna manera modelando el deporte, modelando las cosas, y yo creo que bueno, que tenemos que hacerlo bien. Hay que hacer análisis proporcionados, transparentes y sobre todo no hablando por hablar, como decía el profesor Wilfredo, ¿no? O sea, con evidencias. Estamos en un ámbito donde la evidencia científica es lo que tiene que primar. Y hacer foros de debate como este, desde el foro de Pierre de Coubertin, nos sirve, porque es nuestro deber y es el legado que tenemos que dejar a las nuevas generaciones, a tanta gente joven que nos está escuchando y que al llegar a su casa dirá, oye, pues mira, quiero saber un poco más de esto de la biología, esto de la categoría femenina, esto del gen, ¿qué pasó con el caso de Caster Semenya? Son gente que tiene sentimientos, que tiene familias, que muchos que no tienen la posibilidad de ir a un tribunal de arbitraje deportivo para que le permitan competir. Por lo tanto, yo creo que es necesario que haya debate. Del debate, de la controversia, es donde podemos encontrar el lado claro, poner blanco sobre negro. Y siempre, por favor,
hay que estar del lado correcto de la historia y no siempre los dirigentes deportivos, los políticos, la prensa está en el lado correcto, porque ya me dirán ustedes a mí qué gana un periodista por sacar un titular en el cual tal gimnasta, tal atleta tiene un cromosoma o tiene unos genes o tiene una testosterona muy elevada. ¿Me pueden decir ustedes a mí si les gustaría que sus valores médicos, su fisiología, su genética de su hija, de su hermana, de su madre, pudiera estar expuesta públicamente? Lógicamente, no hay el derecho a la privacidad y la confidencialidad debe ser lo más importante que rija dentro del espíritu olímpico, Y si no somos capaces de mantener eso, nos da igual que los estadios estén llenos, porque no forma parte de la filosofía que tenía de Coubertin desde sus orígenes. Y 130 años después tenemos que seguir con la buena filosofía, con el bienestar físico y mental, ser el deporte un pilar educativo, ser capaz de alfabetizar a las nuevas generaciones, democratizar a todas las sociedades, independientemente de lo que piensen, El espíritu de Coubertin y su legado nos lo ha dejado para comprender muchas de las cosas que están actualmente en el movimiento olímpico, que no es solamente el tema del dinero, el tema de montones de aspectos que realmente están perjudicando el espíritu de Pierre de Coubertin, que debe imperar por encima de cualquier otra cosa. Bueno, No sé si preguntas, Dante. sí, por favor, doctor. Sí. Wilfredo, discúlpame. Sí. No, tranquila. Yo tengo costumbre de preguntarme al final qué me llevo para la casa, ¿no? Entonces, primero volver a mencionar el agrado de la cantidad de estudiantes que hay, y yo le diría a los estudiantes, en primer lugar, repetir nuevamente algo que para mí es elemento central hoy en día, tanto en salud, con pacientes, en medicina, como en el deporte. Es qué tanto sé yo de algo relacionado con lo que quiero, con lo que busco, con lo que hago, y es el nivel de alfabetización que tengo. En algunos países se pueden tener sistemas que funcionan muy bien desde el punto de vista estructural, organizacional, por ejemplo, la salud, pero cuando la gente no sabe cómo gestionar su salud, pues de poco le sirve, ¿cierto? Hoy en día lo vemos sobre todo con los adultos mayores, en primer lugar, y es que no pueden gestionar su salud a través de un celular porque no tienen un nivel adecuado de alfabetización digital, ¿cierto? Muchos de nosotros no gestionamos bien el dinero porque nuestro nivel de alfabetización financiero es muy bajo, ¿cierto? Y entonces estamos en quiebra y llegamos a fin de mes porque no tenemos el mínimo de formación en alfabetización financiera. Y en este caso, precisamente, hay una área que para nosotros nos compete directamente, y es el nivel de alfabetización en actividad física, ¿cierto? Es lo primero, que es la base, es decir, cómo nosotros le transmitimos a la gente para que la gente se forme y tenga un nivel adecuado de alfabetización en actividad física antes de llegar al deporte y al deporte competitivo. Entonces, creo que eso es algo en lo cual nosotros nos tenemos que formar, unos más, otros menos, pero a partir de el conocimiento que sabemos que es más confiable porque, vuelvo y repito, para mí siempre la pregunta es esa información de dónde proviene, cuál es la fuente. Esa persona que está hablando de esto tiene la autoridad académica para hacerlo, no tiene sesgos, no tiene intereses, ¿cierto? O, como pasa muchas veces, y ya lo mencionaron en el chat, por ejemplo, el caso de la boxeadora argelina en los juegos pasados, donde un señor multimillonario lanza un tuit diciendo que era un hombre contra mujeres, y a partir de ahí entonces ya todos los medios y la prensa la destroza, pero es una persona que no tiene la más mínima autoridad académica para decir lo que dice, pero tiene un micrófono que se amplifica por todo el mundo.
Entonces, lo primero es buscar de dónde sale esa información, que tengamos ese proceso consciente de decir esa información, cuál es la fuente de esa información y aprender a diferenciar entre fuentes confiables y fuentes no confiables. Y en ese proceso, pues está lo que todos conocemos. Esta fuente tiene intereses económicos, tiene intereses comerciales, como pasa en el deporte y en otras esferas de la salud, por ejemplo, ¿cierto? Lo que sucede con las compañías farmacéuticas, donde tenemos información que tenemos que comenzar a desconfiar, porque por medio volvemos a lo mismo. Está una persona en la cual su integridad puede verse afectada, la de su familia, la de todo lo que está alrededor. Y si estamos hablando de una persona en proceso de formación, que era una pregunta que hacían, pues peor todavía, ¿cierto? Porque si estamos hablando de una niña o un adolescente donde se le hacen pruebas genéticas, ¿cómo hago yo para hacerle entender a esa niña, porque el trauma que se puede generar de ahí, porque alguien le dice que no puede participar o que no puede estar en el deporte porque un gen dice lo contrario? Por eso algunos países han prohibido las pruebas genéticas en identificación y selección de talentos. Porque sí, algunos dirán, no, sí, pero es importante porque si encontramos el gen del ACTN3, pues va a tener más fuerza y potencia. Y entonces los que no lo tienen quedan discriminados, o solamente los que tienen ese gen son los que van a tener éxito deportivo. Pues estamos siendo reduccionistas a un gen, o si tiene la mutación de miostatina va a desarrollar mucha masa muscular, pero estamos hablando de los casos extremos, aislados, que no constituyen lo que para nosotros debería ser el foco, que es la población en general. No solamente los deportistas de alto rendimiento, sino que, vuelvo y repito, la actividad física y el deporte como un medio de formación y desarrollo desde el punto de vista humano. Entonces, creo que reducirlo a esto no tiene un sentido que la ciencia respalde, excepto cuando escuchamos noticias en redes, ¿sí? Que es lo primero que yo siempre trato de verificar. Cuando un estudiante me pregunta sobre algo que está consultando, primero de dónde sacó la información, quién dio esa información, cuál es la veracidad o la competencia académica que tiene esa persona que hace esa afirmación. Probablemente en lo último que hemos escuchado de estos casos de intersexualidad, la mayor parte de las personas que han opinado no tienen ninguna autoridad académica para lo que han dicho o están diciendo. Sin embargo, el impacto sobre los deportistas, sobre las personas, ha sido enorme. El efecto desde el punto de vista del daño integral, del daño humano para esas personas ha sido enorme. Entonces, yo diría nuevamente, verifiquemos muy bien las fuentes. A los alumnos yo siempre le digo, la fuente primera que usted tiene a mano es su profesor, y además hoy en día tenemos exceso de información, es aprender a filtrar esa información en fuentes académicas, en bases de datos. Hoy en día tenemos cantidad, tenemos exceso de información, y una de las habilidades que debemos de desarrollar es aprender a filtrar información, ¿sí? Para quedarnos con la mejor información, porque a partir de ahí es que vamos a tomar decisiones. Entonces, esa información debe ser lo más confiable posible. Esa es la invitación que yo hago en cualquier área, y esta no es la excepción, a aumentar nuestro nivel de alfabetización, partiendo de dónde sacamos la información. Ya lo demás, cómo se hace, pues es un proceso largo que luego lo podemos hacer, porque si no terminamos en lo mismo. Aquí en este laboratorio nosotros medimos fuerza, potencia, VO2, pero alrededor de una persona, no para decir, no, es que tiene un VO2 alto y probablemente es que está usando o se está dopando. No, estamos pensando es en una persona, primero en su salud física y mental, y después, de acuerdo a los objetivos que tenga, pues mirar de qué manera podría hacerlo transitando un camino que sea lo menos doloroso posible, y por el contrario, lo más saludable posible, con éxito deportivo. No, pues no lo sabemos, porque todos nos damos cuenta que los que llegan al nivel olímpico es un porcentaje muy bajo. Bueno, me parece excepcional escucharos, y además es que entronca con lo que decía Coubertin, ¿no? Que realmente buscó un espacio, ¿no?
transnacional, donde los jóvenes de diferentes naciones competían bajo el respeto mutuo, de no agresión, fomentando fraternidad, fomentando entendimiento, y sobre todo lo que ha hablado el profesor Wilfredo, ¿no? Alfabetización, que no deja de ser educación de las personas para entrar en conflictos sociales. Yo creo que si muchos de los políticos leyeran algo más de Coubertin, seguramente el mundo y las sociedades estaríamos todos mucho más tranquilos y no estaríamos en controversia y en dificultades. No sé cómo tal vamos de tiempo, profesor Dante, no sé si estamos ya sobrepasados. Dígame. No, simplemente, bueno, de todo corazón queremos agradecerle, no queremos abusar de su generosidad. Ya llevamos 1 hora y 20 de conferencia. Los alumnos del Instituto Atlético Central Córdoba en este momento ya tienen que pasar a otras cátedras, así que acá me están informando que también quieren cerrar agradeciéndole, dedicándole un aplauso virtual a los 3 disertantes que han sido disertantes de lujo. Gracias, doctor Wilfredo. Gracias, magíster Dayana. Muchas gracias de todo corazón, doctora María Martínez Patiño. Gracias por la generosidad que ha tenido conmigo. La verdad que es un lujo tener representantes en el COI de su calidad humana. Así que para mí ha sido un honor que usted pueda participar con mis alumnos. Muchos de ellos son alumnos míos, así que la pueden escuchar usted y a los otros disertantes nos llena el espíritu. Le voy a dar la palabra al profesor Daniel de la Cueva porque seguramente también la quiere saludar, para que Daniel haga el saludo final. Muchas Solamente gracias. para volver a agradecer, realmente esto nos hace crecer a todos. Veo que siempre hay una vueltita en los temas médicos, en los temas, hasta en los temas cibernéticos al ser humano. Siempre la ética humana está presente y no tenemos que olvidarla, por perfecto que sean los entrenamientos, por triunfales que sean las medallas y por las intenciones que tenga el deporte. Lo que mejor podemos hacer es recurrir al sentimiento, a la condición humana y al saber, a la inteligencia, al conocimiento formal. Así que muchísimas gracias a los 3 que nos han ilustrado, nos han enseñado y nos han dado una gran forma de pensar en el futuro y en este tema. Muchísimas gracias. Hasta siempre, desde el Muchas otro lado del gracias. Atlántico. Y no olviden ustedes que a pesar de la distancia nos baña la misma luna.